Hola bellezas, ¿qué tal? En el episodio de hoy quiero contarles sobre la religión de la diosa. Esta investigación está presente en el libro de Lilith, pero también en el oráculo El corazón de lo sagrado. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a ir a una época remota, a ese tiempo que en ciencias sociales llamamos prehistoria, porque es un tiempo del que no hay demasiada evidencia arqueológica, pero además la mayoría de los historiadores y los arqueólogos sostienen que no existía la escritura, de ahí la idea que sostiene que es un tiempo previo a la historia, más específicamente a la historia escrita. Entonces nos vamos a encontrar con una estatuilla que se llama Venus de Willendorf o Venus paleolítica, y no sabemos bien de qué época es, pero sospechamos que puede tener más de 20.000 años. Esa estatuilla, que las invito a que la busquen en Google, aunque seguramente ya la habrán visto, es de una mujer que tiene tetas muy grandes, tiene panza y realmente está muy lejos de los estándares de belleza actuales. Esta Venus es todo un símbolo de fertilidad y capacidad para alimentar y nutrir a los hijos. Y me gustaría que intentemos, en la medida de lo posible, ponernos en los pies del ser humano de hace miles de años, para los que probablemente el proceso de gestación era un proceso un tanto misterioso, porque desde el momento del acto sexual hasta que se hace evidente el embarazo, pasan unos meses, ni que hablar del tiempo que pasa hasta que ocurre el nacimiento. Entonces, las mujeres, en un sentido, eran diosas que podían crear por sí mismas la vida, fabricar huesos, músculos, tejidos, un ser humano. Dios era una mujer, dice Merlin Stone, que es una autora a la que leí bastante en estas investigaciones. Y Dios siguió siendo una mujer hasta que comenzó el patriarcado hace 5.000 años. O sea que la memoria reciente de la humanidad es patriarcal y tiene un Dios varón que decide los destinos de la Tierra desde un lugar en las nubes o por fuera del universo. Pero antes de eso, y durante miles de años, la divinidad tenía cara de mujer y esa divinidad encarnaba en la tierra. Y esto me parece que es una diferencia clave. En el patriarcado, la deidad es trascendente, está por fuera de la tierra. En cambio, en las culturas ancestrales del mundo, la deidad es inmanente, está en la tierra. Entonces, el cuerpo, la materia, los animales y la sexualidad, todo es encarnación divina. Esta gran diosa, a su vez, tiene distintos rostros o emanaciones. Afrodita, Lilith, Inanna, Demeter, Hécate, Sofía, Kali, Kuan Yin. Y estoy haciendo referencia a deidades del Mediterráneo, de Medio Oriente y del Lejano Oriente, pero no tengo dudas que también esta deidad femenina está en América Latina, y sería la Pachamama, lógicamente. Entonces, esas deidades encarnaban todas las cualidades del femenino: la suavidad, la belleza, la dulzura, el alimento, la vida, pero también la magia, la brujería, el instinto, la sexualidad y la guerra. Digo esto porque la tendencia actual, cuando hablamos del femenino sagrado, la energía femenina en astrología o en reels de Instagram, que dicen que nos ubiquemos en nuestra energía femenina, olvidan que el femenino también puede ser salvaje, autónomo y monstruoso. Y pareciera que el femenino solamente es suavidad, dulzura, cuidado y, ¿por qué no?, sumisión. Quiero contarles otras cositas sobre la religión de la diosa que existía previa al patriarcado. Sabemos que en Europa, Medio Oriente e India existían culturas matrifocales, matrilineales y matriarcales. Y acá voy a hacer una pequeña distinción. En las culturas matriarcales, las mujeres dominan a los varones. En las culturas matrifocales, matrilineales, las mujeres son las que reconocen a los hijos, es decir, son culturas cuyo centro es la matriz o siguen la línea de la matriz, es decir, el útero. Y esto tiene que ver sobre todo con el derecho de herencia y lo que podríamos llamar, que es muy de ciencias sociales esto que voy a decir, los derechos de ciudadanía. Nosotras podemos decir que ese ser humano que acaba de salir de nuestro cuerpo es hijo nuestro, pero los varones no. Tenían que confiar en lo que decíamos nosotras. Después de todo, los estudios de ADN son muy recientes en la historia de la humanidad y tienen algo así como 40 años. Es muy poco tiempo. Entonces, en las culturas que adoraban a la diosa, las mujeres eran quienes reconocían a los hijos y sabemos también que tenían lógicas comunitarias, que el principio fundamental era la paz,
No había demasiadas diferencias entre las clases sociales, ni la identidad de género ni la orientación sexual eran un problema en sí mismo, y si bien comían animales y hacían rituales con animales, esto no era lo principal. En cambio, cuando comienza el patriarcado, en la era de Aries, hace 5000 años, empiezan a llegar pueblos guerreros al Mediterráneo. Esos pueblos guerreros vienen con dioses varones que viven en el cielo, vienen con la guerra como principio fundamental, vienen con las sociedades divididas en clases, la ganadería y los rituales con animales. Y así comienza un lento pero sostenido, violento proceso de persecución de la religión de la diosa, y así es como se establecen los dioses varones como reyes del Olimpo y la violación de las deidades femeninas como Perséfone y Medusa. Esto también sucede en la zona de Canaán, lo que hoy llamamos Israel, Palestina, Jordania, etc. Porque ahí también estaba la religión de la diosa y esta fue perseguida por los judíos que venían con el dios Yahvé. De esto habla el mito de Lilith, básicamente. También el de Adán y Eva. En resumidas cuentas, todos ellos vivían en el jardín del Edén, es decir, los territorios en los que habitaba la religión de la diosa y las culturas matrifocales, y fueron expulsados de su paraíso. Yo tiendo a manejarme con esta hipótesis, que también es muy de las ciencias sociales, que es que eso que sucede en los mitos tiene un correlato con lo que está pasando en la economía, es decir, la forma de producir, y la política, lo que está pasando a nivel de las instituciones y, como les decía antes, los derechos de ciudadanía. En las culturas matrifocales, matrilineales, las mujeres tenían derechos políticos. En cambio, una vez que se establece el patriarcado, las mujeres pasan a ser propiedad de los varones y del ámbito doméstico. Entonces, en el mito de Lilith, Lilith está enojada porque fue expulsada de su territorio, igual que las poblaciones que estaban ahí. La historia de Casandra, la historia de Medusa y el secuestro de Perséfone en la mitología griega también son relatos patriarcales que están hablando de un cambio de época. Porque Casandra era una princesa que tenía la capacidad para saber qué va a pasar, era evidente. Medusa era una princesa muy hermosa. Perséfone paseaba feliz por el campo cuando fue secuestrada. Y ahora voy a citar a Sheila Collins en este libro de Merlin Stone que se llama Cuando Dios era mujer, que se lo súper recomiendo. Y Sheila Collins dice: la teología es, en última instancia, política, el modo en que las comunidades humanas deifican lo trascendente y determinan las categorías del bien y del mal, tienen más que ver con las dinámicas de poder de los sistemas sociales que crean las teologías que con la revelación espontánea de la verdad procedente de otro lugar. Entonces, lo que está diciendo Sheila Collins básicamente es que la espiritualidad, la economía y la política van de la mano. Por eso, la religión de la diosa no era solamente la adoración a una deidad muy poderosa, muy hermosa y eventualmente salvaje, también era una forma de vivir, una que le daba mucha importancia a la vida comunitaria, y en esa dimensión comunitaria incluía a los animales y la naturaleza. Digo esto porque hoy vemos un resurgir de la religión de la diosa con el nombre del sagrado femenino o el divino femenino, y las prácticas a las que se hace culto son súper individualistas. Por último, quiero decirles que en el oráculo la carta que da comienzo a todo esto se llama diosa y es la número 0, porque en el principio todo era la gran diosa, todo era un útero, una vulva. Y esa carta viene con el siguiente mensaje: estás comenzando un viaje, una nueva etapa en tu vida o algo significativo, y quiero que sepas que estás siendo asistida y cuidada por la gran diosa. Cuando no puedas verla o te tomen los miedos, recordá que ella se va a hacer presente a través de los felinos, las serpientes, las aves, las mariposas, las abejas, los toros y las vacas. O bien vas a encontrarte personas dispuestas a ayudarte. No tenés que hacer todo sola, aunque este viaje te pertenezca. Recordá también que tus ancestras te acompañan y que eso que estás empezando es fundamental para la historia de tu árbol. Bueno, corazones, hemos llegado al final de este episodio. Pueden conseguir el libro de Lilith en papel en Argentina, Uruguay y España, gracias a Editorial Planeta.
Y el oráculo, el corazón de lo sagrado, en Argentina está seguro en Tienda Fe y Tarotería Afrodita, entre otras tiendas. En Perú, el Lolas. Espero que el oráculo pronto esté llegando a otros lugares del mundo. Tengamos paciencia, la paciencia no es algo que me salga muy fácil a mí, así que nos pido mucha paciencia para que el oráculo empiece a viajar por el mundo y empiece a estar disponible en otros territorios. Por ahora, seguro, está en Argentina, está en Perú y entiendo que muy pronto va a estar llegando a Uruguay y Chile, pero ya les iré contando por esta vía, por redes sociales. Otra cosa que quiero decirles es que abandoné algunas plataformas virtuales como Twitter, Facebook, Threads, que es como el Twitter de Instagram, y solo estoy usando Instagram como red social y el newsletter. Les voy a dejar el link para que se sumen al newsletter y por supuesto este podcast, que es uno de mis espacios preferidos en el mundo de las redes sociales. Si quieren escribirme pueden hacerlo por correo electrónico a hola@lugaitán.com.